Hola a todos, soy la doctora Carolina Muñoz, soy neumóloga pediatra con alta especialidad en medicina de sueño y yo me encargo de ver tuberculosis pulmonar en niños. ¿Cuáles son los signos de alerta de la tuberculosis en niños que los padres deben conocer para detectarla a tiempo? Para saber cuáles son los signos de alerta de tuberculosis en niños, es importante, papás y mamás, que recuerden que esta es una enfermedad infecciosa y por lo tanto los síntomas más frecuentes van a ser como de una infección general. Es decir, podemos tener fiebre, malestar general, inflamación de ganglios, que son unas pequeñas bolitas que pueden estar en el cuello, detrás de las orejas, pero se agregan otros síntomas dependiendo del sitio donde esté la infección, sobre todo a nivel pulmonar, tos, tos con sangre o flemita con sangre, dolor en el pecho y podemos llegar a tener dificultad para respirar, fatiga o debilidad y pérdida de peso o que nuestro bebé o hijo no gane peso. Si mi hijo ha estado en contacto con alguien con tuberculosis, ¿qué debo hacer y cómo puedo protegerlo? Si tu hijo ha estado en contacto con alguna persona con diagnóstico de tuberculosis, debes investigarlo. Es decir, hay que acudir a un experto neumólogo pediatra para que le inicie el protocolo de estudio. Si bien tú en casa puedes estar al pendiente de datos como fiebre, tos, tos con sangre, siempre será necesario que si tuvieron contacto con alguien con TB, un experto lo valore para realizarle estudios específicos de pulmón, radiografías y sangre y con eso descartar que no tenga enfermedad. ¿Es cierto que la tuberculosis solo afecta a los pulmones o también puede dañar otras partes del cuerpo en los niños? La tuberculosis no solamente afecta a los pulmones, si bien los pulmones son el principal órgano afectado, hasta en un 60 a 70% de todas las tuberculosis que vemos en niños, la tuberculosis puede llegar a todas las partes del cuerpo, al cerebro, al ojo, al intestino. Por eso es importante estar estudiado después de tener contacto con alguien con TB. ¿Cómo influye la desnutrición o la falta de vacunación en el riesgo de que un niño contraiga tuberculosis? La desnutrición influye demasiado en el riesgo de contraer la infección por tuberculosis, ya que como sabemos, el estar bien nutridos ayuda a que nuestro cuerpo esté fuerte, esté sano y pueda luchar contra diferentes bacterias como la bacteria de la tuberculosis. Si nuestros hijos tienen desnutrición, tienen más riesgo de no tener tanta fuerza para contrarrestar esta bacteria y poder desarrollar enfermedad. Por otra parte, la vacunación es la mejor forma de prevenir las enfermedades. En México existe una vacuna que ayuda a prevenir contra formas graves de tuberculosis, es decir, contra tuberculosis del cerebro, contra tuberculosis de las meninges, que son las capitas que protegen el cerebro, o tuberculosis diseminada. Esta vacuna, al colocársela, nos ayuda a disminuir el riesgo de esta enfermedad y por eso es importante aplicarla. Solo es una dosis que se aplica al inicio de la vida, es decir, el primer mes de vida, pero si tu bebé o tu hijo no la tiene, puede aplicarse posteriormente dependiendo de las recomendaciones de acuerdo a su edad. ¿Qué medidas pueden tomar las familias para prevenir la tuberculosis en sus hogares y comunidades? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y como tal se transmite a través de aerosoles o gotitas de saliva que salen cuando nosotros hablamos. Si tenemos antecedente de que alguno de nuestros familiares o vecinos en la comunidad tiene tuberculosis, es importante, uno, evitar estar en contacto con él. Dos, si por alguna razón vivimos con él o estamos en contacto, siempre habría que utilizar, tanto nosotros como el paciente enfermo, un cubrebocas de preferencia de alta eficiencia o KN95 y hay que ventilar bien los lugares donde estamos en contacto con ellos, ya sea casa o en algún lugar público, para evitar así que se encierren las bacterias dentro del mismo lugar. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo de la tuberculosis en los niños si no se detecta y trata a tiempo? Las consecuencias a largo plazo de la tuberculosis, al ser una enfermedad infecciosa, es, como todas las enfermedades infecciosas, dañar los órganos donde están ubicadas. En el caso específico de la tuberculosis pulmonar, puede generar daño tan importante como pérdida del pulmón, es decir, que la bacteria se coma el pulmoncito y dar secuelas pulmonares como enfermedad pulmonar crónica, que es esto, que nuestros pequeños tengan necesidad de utilizar oxígeno suplementario o
algunos medicamentos para poder respirar adecuadamente. En casos más graves o cuando daña órganos blancos como el corazón o el cerebro, puede incluso causar problemas neurológicos como convulsiones, incluso estado de coma y muerte. Finalmente, quisiera decirles que es muy importante que ustedes vigilen a todos nuestros pequeñitos que tengan contacto con algún paciente con tuberculosis. Recuerden que aunque nosotros creamos que esta enfermedad ha quedado atrás, sigue muy presente en nuestro país y es importante tener medidas precautorias y estudiar a nuestros niños para evitar la enfermedad.